Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y su pueblo, en victoria. En victoria, aleluya. Claro que sí, hermanos, estamos en victoria. Despertamos con bien. Estamos aquí en la casa del Señor, hermanos. ¿Cómo no vamos a estar en victoria? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En verdad, es un gusto, una alegría el poder verlos. Aleluya. Yo me gozo, hermanos, y yo siendo humano, ¿verdad? Me gozo cuanto más nuestro Padre Celestial se alegra de que sus hijos atienden al llamado de venir a congregarse, ¿verdad? Porque ese es un mandamiento, porque no hay cristianos apartados ni solitarios, no. El mandamiento es vivir en congregación, hermanos. Aleluya. Bienvenidos todos, hermanos. Vamos a la Biblia. Santo Dios, hermanos, ¿somos acaso nosotros, la humanidad, o sea, el hombre, la única raza de seres inteligentes o de seres racionales en todo el vasto universo? ¿Somos acaso la única raza en todo el vasto universo? Pues Dios es Dios creador. ¿O existirán otras criaturas inteligentes, racionales, aparte del hombre? Hermanos, los científicos en la búsqueda de vida extraterrestre pues mandan mensajes codificados a largas distancias, esperando que algún día esas criaturas respondan a esos mensajes. Los científicos tienen telescopios poderosos que miran a largas distancias y los observan diariamente, esperando algún día llegar a ver a esos seres que tanto buscan. Esos seres inteligentes, racionales, aparte del hombre. Hermanos, si los científicos, en vez de hacer todo eso, le echaran un vistazo a la palabra de Dios, a la Biblia, se darían cuenta y descubrirían todas las respuestas que andan buscando. Porque la Biblia tiene respuesta para esa pregunta y para muchas más. Aleluya, gloria a Dios. Santo Dios. Entonces, a la luz de la Biblia, la respuesta a esas preguntas es la siguiente. ¿Existen otras criaturas vivientes y racionales aparte del hombre allá afuera en el vasto universo? Pues la respuesta es sí. Así es de que vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre bueno, Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria. Porque tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Porque tu palabra dice que tú creaste todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que hay en el mar, todas las cosas las creaste por medio de ti y para ti y por tu voluntad subsisten y fueron creadas. Así es de que, mi Dios amado, en el nombre de Jesús te pido que me ayudes a exponer tu palabra de una manera clara y precisa, Señor, que se pueda entender, que pueda, Señor, llegar y entrar en la mente de cada oyente y llegar y recorrer hasta el corazón y pueda entenderse y no sea que no se entienda y así sea como esa palabra que cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron y al final de cuentas salieron como entraron. Pero que no acontezca eso aquí. Por eso te pido, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, que me ayudes a hablarla de una manera que se entienda.
y que pueda penetrar, Señor, al corazón, a un buen corazón y dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno, a su tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, hermanos. ¿Existen otras criaturas vivientes, racionales, aparte del hombre, allá afuera en el vasto universo? La respuesta es sí, sí existen. ¿Y esas criaturas son amigos o son enemigos? Esas criaturas que sí existen según la Biblia, allá afuera en el vasto universo, ¿son amigos o son enemigos? Pues ambos, hermanos. Son ambos. Son amigos, unos y otros enemigos. Enemigos. Santo Dios. El origen, hermano, la civilización, por así decirlo, de ellos, pues, es más antigua que la nuestra. El origen de esos seres, de esa civilización, es más antiguo que la nuestra, que la del hombre. Ya existían antes que el hombre fuera creado. Ellos ya existían. ¿Llegaremos a verlos y hablar con ellos? La respuesta es que sí. Y ya algunos hombres los han visto. Y no solamente los han visto, sino que han hablado con ellos. Han hablado con ellos. Si ya los han visto, ¿quiénes son esas criaturas cósmicas? Los ángeles, hermanos. Los ángeles. Los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Los buenos son los ángeles de Dios y los malos, los enemigos, los ángeles caídos. Y los dos por allá andan en el vasto universo. Bueno, pues a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, esas criaturas cósmicas se llaman ángeles. Los ángeles. Hermanos, en la Biblia, que consta de 66 libros, en 33 de los libros de la Biblia se mencionan los ángeles. En un total de 273 veces mencionados. 108 veces en el Antiguo Testamento y 165 en el Nuevo Testamento. Hermanos, solo es cuestión de que usted busque en el buscador de la Biblia la palabra ángeles y le dará todos los versículos en donde aparece o son mencionados los ángeles en la Biblia. Vamos a ver más a dar unos ejemplos. San Juan, capítulo 1, versículo 51. Dice así: y les dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto. ¿Y a quién? A los ángeles de Dios. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ángeles de Dios que descienden sobre el Hijo del Hombre. Apocalipsis 15:1. Existe una infinidad de versículos, le digo, que mencionan los ángeles, pero solamente estos dos para corroborar nada más. 15:1, Apocalipsis 15:1. Dice así: vi en el cielo otra señal, grande y admirable. ¿Qué cosa? 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ángeles mencionados
273 veces en la Biblia. Bueno, hermanos, ¿y cómo es que existen los ángeles? Bueno, de la misma manera que existe el hombre. Fueron creados por Dios. De la misma manera que nosotros existimos, de la misma manera que existe el hombre, Dios los creó como nos creó a nosotros. No crea que aparecieron de la nada. Dios los hizo. Dios los creó. Porque Dios, hermano, ¿por qué Dios hizo a los ángeles? Vamos a ver. Vamos a ver que todas las cosas fueron hechas por Dios, por medio de Cristo y para Él. Vamos a Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Santo Dios. Versículo 6. Dice así: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. ¿Quién los hizo? Jehová Dios. Con todo su ejército. Y también hizo la tierra y todo lo que hay en ella, todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. En otras palabras, Dios le da vida a todas esas cosas que existen, tanto en los cielos como en la tierra y en los mares. Aleluya. Primera de Juan, San Juan capítulo 1. En el principio creó Dios. No. En el principio creó Dios, ese es Génesis 1:1. Pero Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Jesucristo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús, hermanos, es Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo. Todas las cosas por Cristo fueron hechas. Y en Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En Él estaba, ya ahí, hasta ahí. Todas las cosas fueron creadas por Dios, por medio de Cristo y para Él. Y subsisten por su voluntad. Si despertamos nosotros hoy con vida, sí, por la única y gracia de Dios que aún nos extiende su misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Santo Dios. Efesios, hermanos, 3:9. Vamos a Efesios 3:9. Dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Quién lo creó? Jesús creó todas las cosas, hermanos. Jesús creó todas las cosas. Y un versículo que a mí me gusta mucho es el siguiente: Colosenses 1:16.
Dice así, porque en Él fueron creadas, ¿en quién? En Cristo. Porque en Cristo fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas que hay, ¿en dónde? En los cielos y que hay en la tierra, Visibles e invisibles. las cosas visibles, las que se ven, y las cosas invisibles, las que no se ven. Porque hay cosas, hermanos, que son invisibles, que no se ven, y esas también las creó Cristo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Aleluya. Y de todos esos principados, poderes, potestades, está hablando de los ángeles. Ángeles, hermanos. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Amén. Hermanos, cada ángel fue creado directamente por Dios. Amén. Directamente por Dios. Al igual que el primer hombre que fue Adán. ¿Cómo creó Dios directamente a Adán? Del polvo de la tierra. Lo formó y le dio vida. Lo creó directamente. Amén. Amén. Vamos a ver cómo es llamado Adán en Lucas 3:38. Vamos a ver cómo es llamado Adán en Lucas 3:38. Lucas 3:38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo de Dios. Ok, Enos, hijo de Set. ¿Sí? Set, hijo de Adán. Adán, hijo de Dios. ¿Cómo es nombrado Adán ahí? Hijo de Dios, porque fue creado directamente por Dios, a su imagen y semejanza. Amén. Por eso ahí le conocemos que se le llama a Adán hijo de Dios. Hijo de Dios. No es invento, ahí está. Entonces los ángeles también fueron creados directamente por Dios. Por esa razón encontramos en la Biblia que se les llama también, en vez de ángeles, ¿cómo se les llama? Hijos de Dios. Los hijos de Dios. Porque fueron creados al igual que Adán. Amén. Hijos de Dios. Y los nuevos creyentes también somos llamados hijos de Dios porque hemos sido creados directamente por Cristo en el nuevo nacimiento. Venimos a ser hechos hijos de Dios. Pero a los ángeles también se les conoce como hijos de Dios. Vamos a ver. Génesis 6. Santo Dios, aleluya. ¿Van entendiendo, hermanos? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dice así, Génesis 6 del 1 al 4. Dice así esta historia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo, ¿quién? Los hijos de Dios, o sea, los ángeles, viendo los ángeles, que eran hermosas. Hermanos, ¿qué tan hermosas han de haber sido esas mujeres que los ángeles decidieron abandonar su morada para poder tomar un cuerpo y allegarse a las mujeres? Eran hermosas. Eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días,
Y también después, ¿qué? Después que se llegaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, los hijos de Dios hace referencia a los ángeles, pero hermanos, estos ángeles, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse y viendo que las mujeres eran hermosas, tomaron para sí de entre todas y se allegaron a ellas, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Y de esa unión nacieron hombres gigantes, esos varones de renombre. Pero hay algo que a mí me intriga aquí, y es lo siguiente. Los ángeles tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Sí, ok, lo entiendo. Entonces, se llegaron los ángeles a las mujeres y les engendraron hijos. Bueno, y lo que me intriga está en Mateo 22:30. Mateo 22:30, hermanos. Porque estaban discutiendo ahí, ¿verdad? Que un hermano se le murió. No, sí, se murió y tuvo que tomar la esposa del hermano y para ponerle ocasión a Jesús le dijeron, ¿y quién va a ser la esposa de si los dos se casaron con ella? Y Jesús les respondió, porque en la resurrección ni se casan, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo. O sea que los ángeles del cielo ni se casan, ni se dan en casamiento, ni tienen relaciones, ni tienen parejas, ni se reproducen. Entonces lo que me intriga es cómo es que los hijos de Dios, los ángeles, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. ¿Acaso la Biblia se contradice? ¿Cómo es que los ángeles tuvieron hijos con las mujeres? Si este versículo me da a entender que los ángeles del cielo ni se casan, ni tienen parejas, ni tienen relaciones, ni mucho menos se reproducen. Jesús lo dijo. La cosa, hermanos, es que aquellos ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres, lo pudieron hacer porque abandonaron su morada. Abandonaron su morada. No respetaron su naturaleza. O sea, dejaron su naturaleza original de ángel para tomar una forma de un cuerpo que tuviera lo necesario para tener relaciones sexuales y poder procrear hijos. Vamos a ver en Judas 1:6. Judas 1:6. Casi está al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Santo Dios. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hermanos, la Biblia no se contradice, porque aquellos ángeles no respetaron su naturaleza, abandonaron el ser ángeles, y al abandonar esa naturaleza, pues lo perdieron todo. Perdieron todo. ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! Sí, gozaron un rato, pero ¿qué les duró el gusto si están guardados en oscuridad, hermanos? No ven nada, en oscuridad, en prisiones eternas, esperando el juicio.
Hermanos, y el pecado hace gozar un rato. El pecado hace gozar un rato, pero la paga del pecado sigue siendo la muerte. La muerte, hermanos. Job 1:6. También vamos a ver una referencia, ¿verdad? Donde hace a los hijos de Dios refiriéndose a los ángeles. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Vino también Satanás. Los hijos de Dios hace referencia a los ángeles porque fueron creados, hermanos, directamente por Dios, de uno por uno. De uno por uno, en particular. Pero son millones de millones. Hermano, los ángeles son millones de millones. Y fueron creados uno por uno, en particular. Y se asombran los incrédulos, pero son millones de millones. Sí, pero Dios es Dios. Dios es Dios, hermanos. Y si no conoces este Dios, pues no tienes una expectativa real del verdadero Dios y de lo que puede hacer. Hermanos, porque a veces hacemos a Dios chiquito. Pensamos que no, Dios es Dios y puede hacer esas cosas y muchas más. Por eso, hermanos, la Biblia no se estudia para saber más de ella o para almacenar conocimiento aquí. La Biblia se estudia para conocer más y más a Dios. Para conocer más y más a Dios. Dice, esa es la vida eterna, que le conozcamos a Él y a Jesucristo, a quien ha enviado. Amén. Santo Dios. Entonces, conozcamos a Dios, hermanos. Dios es tan grande y poderoso que a millones y millones de ángeles los creó, en particular de uno por uno. Por eso se menciona así como hijos de Dios, porque fueron creados directamente por Dios. Vamos a ir viendo en Job 38:1. Job 38:1. Santo Dios. El 4 y el 7. Dice, porque hay veces que el hombre duda tanto, entonces Dios tiene que responder. Y dice, entonces respondiendo Jehová a Job desde un torbellino y dijo, el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú? A ver, cuando yo fundaba la tierra, hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Sobre los que están, ¿sobre qué está fundada su base? ¿O quién puso su piedra angular? Y cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, que son los ángeles. Hermano, esta porción nos enseña que los ángeles ya existían antes de la creación del mundo. Ya existían antes de la creación del mundo. Los ángeles fueron creados por Dios antes, mucho antes de que el hombre, antes de que el hombre y que el mundo. Ahí lo dice. Cuando alababan todas las estrellas del alba y cuando se regocijaban todos los hijos de Dios, cuando Dios estaba fundando la tierra. Hermanos, ¿y cuál fue el propósito para que fueran creados los ángeles?
¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál propósito para el que fueran creados los ángeles? Pues por la misma razón por la que fue creado el hombre también, y todas las cosas. Colosenses 1:16, ya lo leímos. Vamos a leerlo otra vez. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. ¿Cuál fue el propósito por el que fueron creados? Para Cristo. ¿Para qué o por qué? Vamos a ver. Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. Mientras alguien lo lee, déjenme subir al calentón porque ya se puso frío, ¿verdad? Tienen frío. ¿Alguien léalo? Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Otra vez? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Para qué los creó? Para que le adoren. ¿Para qué nos creó a nosotros? Para adorarle. Todas las cosas fueron creadas por Cristo y para Cristo. ¿Y por qué es que tienen que adorar a Cristo? ¿Por qué, hermanos? Fueron creados los ángeles para que adoren a Cristo y nosotros también. ¿Y por qué tenemos que adorar a Cristo? Vamos a ver el por qué. Apocalipsis 4:11. Porque no estamos inventando. Apocalipsis 4:11. ¿Por qué tienen que adorar a Cristo? Pues, vamos a ver qué dice Apocalipsis 4:11. Porque Cristo es digno. Porque Cristo es digno, hermanos. Por esta simple y sencilla razón, Cristo es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque creó todas las cosas. ¿Cómo no va a ser digno, hermanos? Si lo creó a usted, lo creó a mí, creó todas las cosas, ¿cómo no va a ser digno de ser adorado? Y no solamente por eso, porque ¿qué dice? Y por su voluntad subsisten, existen y fueron creadas. ¿Cómo no va a ser digno, hermano? ¿Cómo me pregunta por qué tenemos que adorar a Cristo? Porque Cristo es digno. Porque Él es digno de ser adorado, alabado, de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aleluya. Amén. Cristo, el Señor, es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque por Cristo fueron creadas todas las cosas y todas las cosas por su voluntad subsisten. Amén. Es como decir, hermano, que si usted esta mañana despertó, es gracias a Cristo, Amén. porque por Él subsiste nuestra existencia, nuestra vida, hermanos. Eso lo tenemos que tener bien presentes. Santo Dios. Hermanos, los ángeles son superiores ¿a quién? A nosotros, a los hombres. Los ángeles son superiores
a los hombres. ¿En qué son superiores? En poder, en fuerza. ¿Qué más? En sabiduría, inteligencia, conocimiento. Y son veloces también, porque vuelan. Porque vuelan. Nosotros no pueden subir ni las escaleras ahí. Santo Dios. Vamos a ver Salmo 8:4 para ver eso. Salmo 8:4. Aleluya. Ya ahorita se va a calentar una. Salmo 8:4. Santo Dios. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra? La misma Biblia nos dice que nosotros fuimos hechos un poco menor que los ángeles. O sea que los ángeles son superiores a nosotros, al hombre. Santo Dios. El hombre fue hecho menor que los ángeles. A ver, que los ángeles son más fuertes que los hombres. Salmo 103:20. Vamos a ver. Salmo 103, versículo 20. Dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. ¿Qué? Poderosos en fortaleza. Los ángeles son, hermanos, poderosos, fuertes, superiores a los hombres. Segunda de Pedro 2:11. Segunda de Pedro 2:11. Mientras que los ángeles, que son, ¿qué? Mayores en fuerza y en potencia. Mayores en fuerza y en potencia. Y en potencia. No pronuncian juicio de mal, de maldición contra ellos delante del Señor. El ángel allá arriba no se atrevió cuando luchaban a proferir maldición contra aquel principado. El Señor te reprenda. Y eso que son poderosos y fuertes en fortaleza, pero la Escritura nos enseña que no pronuncian juicio de maldición ni contra el diablo, ¿verdad? El Señor te reprenda. Pero son más, la Biblia nos enseña que son superiores en fuerza, en poder, en fortaleza, superiores que el hombre. También los ángeles, hermanos, son más inteligentes que los hombres. Daniel 9:21. Vamos al libro de Daniel 9:21. Dice Daniel: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea, el arcángel Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Los ángeles, hermanos, son más sabios y entendidos, tienen más conocimiento, son más inteligentes que el hombre. La Biblia lo enseña. Los ángeles son más veloces. Bueno, también vamos a ver ahí, para que vean que son más inteligentes. Ahí en el 10,
versículo 14. Dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, los ángeles saben más cosas, son más sabios, tienen más sabiduría, son más inteligentes que los hombres, son también más veloces. Porque vuelan, no están limitados, hermanos, a la ley de la gravedad ni del tiempo. ¿Quiere ver en Apocalipsis 14, 6? Vamos a ver. Apocalipsis 14, 6. Para ver que vuelan los ángeles. 14, 6. Vi, ¿qué cosa? Volar. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los ángeles, hermanos, son más veloces que los hombres, porque los ángeles vuelan, se transportan volando. Y nosotros, pues no. Nosotros para ir rápido, pues tenemos que subirnos a un carro o a un avión. Así es de que da por sentado que los ángeles son superiores a nosotros los hombres. Son superiores. Amén. Pero hermanos, aunque los ángeles son superiores a los hombres, los ángeles son inferiores a Dios. Los ángeles son inferiores a Dios. A comparación de los hombres, sí, son superiores, pero a comparación de Dios, hermanos, por decírselo de una manera colegial, los ángeles no le llegan ni a los talones a Dios. Porque nadie piense que los ángeles se pueden comparar con Dios. Hay muchos que piensan eso. Hasta usan la figura de Cristo y el diablo jugando vencidas, como si tuvieran la misma fuerza, como comparándolos como si fueran iguales, pero no es así. Los ángeles no le llegan ni a los talones a Dios. No hay comparación. Y el diablo era un ángel antes de ser el diablo. Es decir, no se pueden comparar con Dios, no se puede usar esa figura de ponerlos a ver quién gana, como si tuvieran el mismo poder, y no es así. Eso se tiene que borrar de la mente. No tenga esa perspectiva. La gente lo ilustra así porque la gente es ignorante, la gente no conoce. Los ángeles no son omnipotentes. Los ángeles no son omnipotentes, pero Dios sí es omnipotente. Vamos a ver, o sea que los ángeles no pueden estar en todas partes a la vez, pero Dios sí. Dios sí. Daniel 10:12, ahí lo vimos, pero vamos a verlo otra vez. Daniel 10:12. Dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El ángel tuvo que viajar, tuvo que ir a donde estaba Daniel. ¿Por qué? Porque los ángeles no son omnipresentes, son inferiores a Dios. Dios es omnipresente, Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. No se puede comparar a un ángel con Dios, es inferior, no le llega ni a los talones. Los ángeles no son omnipotentes tampoco.
O sea, no lo pueden hacer todo, pero Dios sí. Dios lo puede hacer todo. Dios es omnipotente, todo lo puede hacer. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Tuvo que ir Miguel, un arcángel más poderoso que Gabriel, para ayudarle. O sea que los ángeles no son omnipotentes, no son todos poderosos. Tuvo que recibir la ayuda. Pero Dios sí es todopoderoso. Dios no necesita ayuda de nadie. No se puede comparar a los ángeles con Dios. Son inferiores a Dios. Los ángeles no son omniscientes. O sea, que no lo saben todo. No lo saben todo. Dios sí lo sabe. Dios sabe más hasta lo que está pensando. Hasta lo que no ha dicho. Dios lo sabe. O lo que podría decir. O lo que hubiera podido haber sido hecho. El hubiera sí existe para Dios. Vamos a ver que los ángeles no lo saben todo. Mateo 24:36. Dice que el día ni la hora, ¿qué? Mateo 24:36. Pero el día y la hora, nadie lo sabe. Ni aún los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no son omniscientes, no lo saben todo, pero Dios sí, hermanos. El diablo no sabe todo. El diablo sabe lo que usted le cuenta, lo que usted se equivoca y se lo hace saber, entonces él por ahí se va. Pero el diablo no sabe nada. Él sabe, pues, pero no lo sabe todo. Pero Dios todo lo sabe, hermano, porque Dios es omnisciente. Todos los ángeles fueron creados originalmente como Adán, sin falta. Fueron creados perfectos, sin falta, sin pecado. Pero aquel ángel principal del cielo llamado Lucifer instigó una gran rebelión contra Dios, contra Jehová Dios. Y Lucifer persuadió y arrastró ¿a cuántos? A una tercera parte total de los ángeles del cielo. Imagínense la cantidad inmensa de ángeles que arrastró. Vamos a ver esta rebelión, ¿verdad?, en la Biblia, para que vean que fue esa rebelión, porque a veces lo sabemos, ¿verdad?, como nosotros que venimos de México y todo eso, sabemos todos esos cuentos, pero solo de oídas. Pero en la Biblia nos damos cuenta cuando vamos a la Biblia. Así es de que vamos a Isaías capítulo 14. Aleluya. Isaías capítulo 14. Dice, déjenme ver, del 12 al 15. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Se rebeló aquel Luzbel,
aquel ángel, aquel grande querubín. Vamos a ver Ezequiel 28. Ezequiel 28, hermanos, del 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú serás el sello, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando de Lucifer, antes de ser el diablo. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, corilio, berilio, y de onice, y de zafiro, carbunelo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras, era perfecto, fue creado sin falta, hermanos, fue creado perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Dios no crió la maldad. Todo lo que ha creado Dios es bueno. Hasta el día que fue creado, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en Lucifer maldad. A una causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y sigue, ¿verdad? Dios creó a todos los ángeles como al hombre, como a Adán, sin falta, sin falta. Pero hoy vino un tiempo de prueba para ver dónde está el corazón. Y así vendrá, hermanos, sobre cada uno de nosotros un tiempo de prueba para ver si permanecemos o no. Hermanos, muchos de los que están en las iglesias que en verdad no han creído de verdad, tarde o temprano, hermanos, llegará el día que dejarán de venir, dejarán de congregarse, porque dice, nunca fueron de nosotros, dice Juan. Pero vamos a ver Apocalipsis 12:3 para ver que arrastró a la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar al hijo tan pronto como naciese. Satanás organizó esa rebelión, persuadió a la tercera parte de los ángeles, los arrastró con él, hermanos, a esos ángeles santos que fueron creados sin falta. Hermanos, y desde ese momento en adelante, se le conoce o se les llama a esa tercera parte ¿cómo? Ángeles caídos o ángeles del diablo. Hermano, perdón, ¿qué versículo es ese? Apocalipsis 12, 3 y 4. Sí. A esa tercera parte que arrastró el diablo con él se le llaman ángeles caídos o ángeles del diablo. O sea, hermano, que los ángeles, tenían libre albedrío. Los ángeles, Sabían bien y el mal, porque los ángeles tenían, hermano, es cuestión de estudiar mucho, pero no podían pecar.
tenían el poder de no pecar. Pero llegó un tiempo de esa prueba cuando fue la rebelión, que se abrió esa prueba, entonces podían no pecar, que no es lo mismo a no poder pecar. Nosotros cuando recibamos el cuerpo glorificado, ¿sabe qué? No vamos a poder pecar. Ya no. Ahorita nosotros tenemos el poder de no pecar, pero pecamos. Pero cuando recibamos el cuerpo glorificado como el de Cristo, ya vamos a recibir esa naturaleza de que no se puede pecar. Ya no se puede pecar. No se lleva. Ahorita, y eso pasó con los ángeles en ese momento que se abrió esa brecha. Ellos fueron criados para no pecar, pero en ese momento de prueba se usó eso, de poder no pecar. O sea que ellos decidieron, o sea, tuvieron esa prueba, al igual que muchos cristianos de nosotros la tenemos. Nosotros ya no estamos bajo el poder de la ley del pecado. El pecado no tiene poder ni dominio sobre nosotros. Nosotros podemos no pecar, pero bueno, santo Dios. Ya vamos a terminar, hermanos. A eso se les conoce como los ángeles caídos o ángeles del diablo. Y a los ángeles, a las 2/3 partes de los ángeles que no cayeron en las mentiras de Satanás, se les conoce o se les llama como ángeles fieles, ángeles santos, escogidos. Marcos 8:38. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí, dice Cristo, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre. ¿Con quién? Con los santos ángeles. A las 2/3 partes de los ángeles que no cayeron en las mentiras de Satanás se le conoce como los santos ángeles de Dios. Santos ángeles de Dios. Primera de Timoteo 5:21. Dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y de quién? Ángeles escogidos, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, a esas 2/3 partes de ángeles son ángeles santos, escogidos, ángeles fieles. Y hay varias características, hermanas, de los ángeles, como por ejemplo los rangos. Hay arcángeles. Yo no voy a profundizar tanto porque pues estos son estudios, ¿verdad?, muy profundos que se necesita mucho tiempo. Pero hay arcángeles como Miguel y como Gabriel. Hay querubines, como los que se pararon en la entrada del huerto del Edén con aquellas espadas de fuego que impedían la entrada de Adán, que fuera a entrar y comer del árbol de la vida y viviera. Esos dos querubines, o esos 2 querubines que mandó el Señor que se hicieran de oro para el arca, 2 querubines. Y saben que también Lucifer, que ahora es Satanás, era un querubín. Era un querubín. Y hay características de los querubines que tienen 4 caras. Y sabe qué tanto tienen, hermano. Pero eso es. Existen también los serafines, los 4 seres vivientes,
Los 4 seres vivientes, hermanos, son ángeles también, que están entre querubines y serafines. Y se sugiere que estos ángeles ahora son los que tienen la responsabilidad y el privilegio que tenía antes Lucifer. Es lo que hacen. ¿Sí? También hay ángeles mensajeros. Ángeles mensajeros. Están los ángeles mensajeros. Están también los ángeles gobernadores. O sea que son principados, potestades, tronos, autoridades, dominios, poderes. Es como usar la analogía humana del ejército: general, coronel, teniente, hasta llegar a soldado raso. Hasta llegar a soldado raso. Vamos a ver esto, a ver si Efesios 1, Santo Dios, Efesios 1, del 20 al 21. Dice: la cual esperó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, solo en este siglo, sino también en el venidero. Son ángeles gobernadores, son esos tronos, son esos principados, potestades. Éxodo 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los a los principados y potestades en los lugares celestes. Principados y potestades, ¿en dónde? ¿Dónde son los lugares celestes? ¿En dónde andan viendo los científicos a ver si hay vida extraterrestre? En el espacio, hermanos. Esos son los lugares celestes, el espacio exterior. ¿Y qué hay en los lugares celestes? Pues principados, potestades, que son ángeles, tanto ángeles fieles a Dios como ángeles caídos. Es más, hay una gran batalla allá en el espacio entre los ángeles del diablo y los ángeles de Dios. En Daniel, ¿verdad? Que hubo una batalla. O sea, era la respuesta, algo así. Sí, esta batalla concluirá en la gran tribulación, cuando el dragón, que es Satanás, sea vencido allá y arrojado a la tierra. Es esa batalla que está allá en los cielos. Allá están estos ángeles, ángeles fieles y ángeles del diablo, ángeles caídos. Están también los ángeles guardianes. Hermanos, la vida inteligencia y racional que el hombre anda buscando allá en el espacio, allá afuera, en el universo, sí existe, pero no es lo que los científicos creen que son. No son los marcianos, no son los marcianos, no son los aliens, no son los extraterrestres, no son los itis, son ángeles creados por Dios. 2/3 partes se mantuvieron fieles y 1/3 parte. Yo no entiendo, ¿por qué esta gente mucha gente tan dice
porque hay ángeles, hay carros de Dios. Ezequiel tuvo una visión de estos, el más, ese ángel que bajó para llevarse a Elías, como un carro de fuego con caballos y eso, son ángeles, hermanos. Ángeles relacionados con carros, donde se transporta tanto ángeles como lo que sea, para recorrer esas distancias fenomenales. Si ven esas naves, pueden ser, porque Ezequiel tuvo la visión de círculos así, pero era la visión de los querubines. Entonces, esas naves que ven, pues pueden ser los carros de Dios. Carros de Dios. No son naves espaciales, pero por eso los vamos a ver un día, hermanos. Los vamos a ver un día, hermanos. Pero ¿sabe qué? Todo el mundo los va a ver. Pero ¿sabe qué? Nosotros los creyentes vamos a ver a los ángeles fieles, a los ángeles que están con Dios, a los santos. Pero los incrédulos y perversos, los que no quieren saber nada, van a ver también. Pero a los ángeles del diablo, ¿en dónde? En la gran tribulación. En la gran tribulación, porque en la gran tribulación se desatará un endemoniadero que también vamos a hablar de eso el próximo domingo. Si son ángeles, o vamos a hablar de los demonios, si son ángeles, o si son los espíritus de los muertos de personas. Eso no puede ser, ¿verdad? De antemano se lo digo que no. Pero unos dicen que son los espíritus de aquellos hijos que les nacieron de la unión entre ángeles caídos y las mujeres. Y vamos a estudiar y a profundizar en eso, pero los incrédulos verán a los ángeles. Tantas ganas tienen de ver a los extraterrestres y esas cosas que no saben que son los ángeles, y los van a ver en la gran tribulación, porque serán expulsados de allá a la tierra y atormentarán a todo el que se quede. Santo Dios, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre bueno, Señor amado, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Hemos aprendido, Señor, estas cosas que los científicos buscan con tanta pasión, mandando mensajes y viendo en grandes telescopios. Pero si tan solo echaran un vistazo a la Biblia, tendrían todas las respuestas que andan buscando. Pero no quieren saber nada de ti. No quieren, Señor, saber nada de ti. En el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias por haber tenido, Señor, misericordia de nosotros, por haber quitado, oh Dios, la venda que nos impedía ver, porque estábamos iguales que aquellos, en otro tiempo, siguiendo la misma corriente, en tinieblas. Pero gracias, Señor, que nos trasladaste de aquel mundo de tinieblas a tu luz admirable en Cristo, y nos das, mi Dios amado, esta revelación que está aquí en la Biblia, y que todos esos misterios los podemos descubrir, y es tu voluntad que nosotros los sepamos y que te conozcamos, Dios, y conozcamos todas estas verdades
Que sí, los ángeles son más poderosos que nosotros, que el hombre, pero son inferiores a ti y no tiene comparación. Y no se puede comparar el diablo, ni ningún ángel, ni ningún principado, ni ninguna potestad de Satanás con Dios, porque no le llegan ni a los talones, porque Dios es Dios y no hay Dios que se le compare, porque fue Dios que hizo todas las cosas. Dios creó a los ángeles, Dios creó al hombre, Dios creó los cielos, la tierra, los planetas. Todo fue creado por Dios y para Dios. Y por gracias a Dios es que subsisten todas las cosas. Y si los ángeles se les permite hacer, es porque Dios así lo permite. Pero un día esos ángeles, todos los ángeles, van a ser, esos ángeles que pecaron, van a ser juzgados por nosotros, por la iglesia. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Que esta palabra pueda, Señor, atesorarse en nuestro corazón para que el día de la prueba, porque vendrá, porque es lo más seguro, porque le pasó a Adán, porque le pasó a esos ángeles que fueron creados sin falta. Y cuando se manifiesten estos seres, que nosotros podamos mantenernos firmes, cimentados en la palabra, en la verdad, y no ser arrastrados, porque muchos van a ser arrastrados. Eso será inevitable, porque hay muchos que son llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, y escuchan una cosa aquí y se van para allá, y escuchan otra cosa acá y se van para allá, porque son inconstantes, porque no conocen la verdad. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, te damos gracias y te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy no está, hermanos, la hermana Vilma, pero si alguien necesita oración, pues diga y vamos a orar. Yo le quiero dar gracias a Dios, hermano, porque voy a la pista el viernes y sí tenía, en el estómago tenía oro, tenía una bola y me la quitaron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Un aplauso, Señor. Santo Dios. Aleluya. ¿Alguien quiere una oración? O hacemos una oración en general por las peticiones, necesidades. Bendito Dios, Padre bueno, Señor amado, en el nombre de Jesús. Tú conoces, Señor, todas las cosas, todo lo que necesitamos, las cosas, Señor, que estamos pasando cada uno de nosotros, cada uno de tus hijos, Señor amado. Tú, Señor, eres un Dios que se compadece de nosotros, que tiene misericordia. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro sustentador, el que nos da todas las cosas, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por cada una de las peticiones que cada uno de nosotros tengamos, Dios, por nuestra mamá, por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por los hijos, por los hermanos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que te glorifiques en cada necesidad, en cada petición, Padre Santo. Glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias, Padre, por este servicio maravilloso que hemos tenido, Señor. Te damos gracias y nos despedimos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Llévanos, Dios, con bien a cada uno de nosotros, a nuestros hogares. Y de antemano, Señor, gracias. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La paz del Señor, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén.